Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de The Hustle Podcast en el que hablamos de los rookies del draft 2023. Este domingo seguía tocado y dije, bueno, vamos a aprovechar hoy que no hay NBA, vamos a echarnos a dormir pronto con el episodio preparado para grabarlo mañana y este lunes me despertaré mejor para grabar. Seguro que me despierto mejor este lunes por la mañana para grabar. Además, hoy no trabajo, entonces vamos con mucha calma. No ha sido el caso. No me he despertado mejor, pero oye, así son las cosas. Y mientras todo el mundo habla de la Copa NBA, aquí había que hablar de los rookies, de los novatos, de los chavales de la temporada 2023-2024. Era un tema que teníamos pendiente y es un buen momento ahora para hablar de ellos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dividir a los rookies en 3 grupos. El primero, los chavales que se están estrellando contra el rookie wall. Luego, aquellos que están rindiendo más o menos, como se espera de un rookie. Y por último, aquellos que están a un nivel superior. Por supuesto, dentro de cada grupo vamos a encontrarnos gente que sea o que le va muy mal o que no le va tan mal y que, oye, pues a lo mejor la diferencia entre dos de ese grupo, pues uno podría estar en el siguiente, pero encaja más que esté ahí. No sé si esta última explicación ha tenido mucho sentido, pero vaya. El resumen es que en cada grupo nos vamos a encontrar casos muy dispares, casos a los que les está yendo, podríamos decir casi, pues a lo mejor alguno que esté en el grupo de pues los que están rindiendo más o menos como se espera de un rookie, pues alguno podría estar en el grupo de aquellos que están a un nivel superior o estaría más cerca de ese grupo, pero así es como yo creo que tiene más sentido. ¿Lo vamos a hacer de todos los jugadores del draft 2023? No, por supuesto que no, este episodio duraría 3 horas, entonces, bueno, no tanto porque hay muchos jugadores que es que directamente no están jugando, y lo vamos a ver. Por ejemplo, descartamos las 28 elecciones de segunda ronda. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque de la segunda ronda solo hay 3 jugadores que han superado los 100 minutos cuando grabo, y 100 minutos no es una cantidad precisamente muy destacada. Hablamos del pick 57, Trayce Jackson-Davis, elegido por los Wizards, si no me confundo, traspasado a los Golden State Warriors, que apenas lleva 103 minutos, es decir, ya de por sí, incluso habiendo dejado detalles, es una cantidad de minutos muy baja. Luego el pick 36, Andre Jackson, que está con los Milwaukee Bucks, si no me confundo, este fue elegido por Orlando Magic, puede que me esté confundiendo, que ha jugado 131 minutos, es decir, tampoco estamos hablando de una cantidad muy destacada, efectivamente, Andre Jackson Jr., elegido por Orlando Magic. Y por último, el pick 52, el único que sí que está teniendo minutos de peso y al que podríamos calificar realmente, como es Toumani Camara, pick 52, 532 minutos. Es un jugador que fue seleccionado por los Phoenix Suns en el draft, pero fue enviado a Portland en ese traspaso de DeAndre Ayton y que terminó con Jusuf Nurkic en la franquicia de Arizona. Como os digo, los dos primeros, Jackson-Davis y Andre Jackson, con minutos limitados en sus equipos, no podemos medir lo que están haciendo. Mientras tanto, Camara sí que está teniendo más minutos e impacto. Bueno, también al final porque su equipo es uno de los más flojos de la liga. El jugador está en más de 25 minutos de media por partido y en todos los encuentros deja detalles defensivos interesantes. Creo que lo comentamos aquí, de hecho, que en Phoenix estaban muy ilusionados con este jugador, les parecía una pieza muy interesante, por supuesto de complemento, y ahí está, en Portland dejando sobre todo muy buenas sensaciones con la defensa. Pero claro, no son los únicos jugadores a los que no vamos a calificar, aunque como os digo, Camara podríamos calificarle perfectamente. No vamos a calificar a otros jugadores de la primera ronda, que son los siguientes, y vais a ver que son bastante. Primero, Amen Thompson, el pick 4 del draft, está promediando 17 minutos en 4 partidos. En 4 partidos, parecía, o antes del draft, ¿no?, el bueno de los Thompson, y está sin jugar. Está relegado ante esa ola de jugadores veteranos que han llegado a los Houston Rockets. Después tenemos al pick número 8 de Indiana Pacers, Jarace Walker, que apenas ha jugado 8,2 minutos en 5 partidos. Un papel muy secundario, el del jugador.
Luego Taylor Hendricks, elegido en el pick número 9 por Utah Jazz, 14 minutos en 4 partidos. Aquí sí que señalábamos que, oye, pues Utah se ha traído a John Collins, tiene mucha competencia, lo tiene difícil, pues mira, al final prácticamente fuera de la rotación. Jet Howard, me había puesto aquí Jeff Howard, no sé por qué, ya me ha hecho hasta dudar incluso, pero Jet Howard, elegido por Orlando Magic en el pick número 11, 4,7 minutos en 6 partidos. Yo creo que esto es el autocorrector de los documentos, que luego también me ha dejado una muy graciosa. Kobe Bufkin, el pick 15, elegido por Atlanta Hawks, 2 minutos en 2 partidos. Pero es que con esta hay una historia más graciosa, y es que en septiembre publicó Hoops Hype, con Michael Scotto como autor, que el punto de ruptura en las negociaciones entre Atlanta y Toronto por el traspaso de Pascal Siakam era precisamente Kobe Bufkin. Señalaban que Snyder estaba muy motivado con el jugador y que le parecía una pieza que podía aportar desde la primera temporada. A mí es un jugador que me gustaba, es decir, viendo un poquito lo que había para el pasado draft, me pareció una lección muy interesante por dónde estaba proyectada, lo que le habíamos visto en la NCAA y lo que podía hacer en la NBA, cómo era de trasladable su juego. Pero es cierto que pues, no está jugando prácticamente nada. Entonces, bueno, me parecía llamativo esta curiosidad, porque además pude preguntarle a un miembro de Hoops Hype cuando vino aquí Dallas Mavericks. Le dije, oye, digo, ¿esto es verdad que Atlanta no quiso hacer el traspaso porque Kobe Bufkin para ellos era intocable? Y me dijo que sí. Yo pensé, digo, bueno, esto será lo típico que ha soltado algún ejecutivo para, no, es que, bueno, que parezca que el traspaso de Siakam no lo hemos hecho porque no hemos querido. No, me dijo, sí, les estaban muy hypeados con él, o están muy hypeados con él. Bueno, de momento está sin jugar. Jalen Hood Schifino, pick 17 por Los Ángeles Lakers, 10,4 minutos en 5 partidos. Ha jugado, sí, ha tenido algunos minutos, pero lo cierto es que ha jugado cuando ha habido lesiones. Debo decir que no me ha desagradado, pero considero que ha sido una muestra pequeña como para realmente medir lo que ha hecho el jugador. Cam Whitmore, el pick 20 de Houston Rockets, 6,4 minutos en 5 partidos. Fijaros, el otro rookie de Houston. Recuerdo que hablábamos de ellos como uno de los grandes ganadores del draft. Y de momento, cuando hemos cruzado el 25% de la temporada, ni Amen Thompson ni Cam Whitmore están en la rotación de Ime Udoka. Luego 2 selecciones consecutivas de los Brooklyn Nets, Noah Clowney y Derek Whitehead, que ambos, pick 21 y pick 22, apenas han jugado 3 minutos en un partido. El siguiente, Olivier Maxence Prosper, el pick 24 por Dallas Mavericks, 8,4 minutos en 11 partidos. Hubo un momento en el que pensábamos incluso que iba a ser titular, pero no está jugando. Recordad también que cuando vino Dallas a Madrid, le pregunté a Jason Kidd por Derek Lively y por Maxence Prosper, y dijo que Lively era el más preparado de los dos para ser titular y que Prosper no lo sería. Lo comentamos aquí, en el podcast. Ben Shephard, pick 26, 6,4 minutos en 9 partidos. Nick Smith Jr., 27, el pick 27, 7,1 minutos en 8 partidos. Bryce Sensabaugh, pick 28, 2 minutos en un partido. Y Kobe Brown, el pick 30, 9,6 minutos y 12 partidos. Ostras, hemos quitado bastantes. Hemos quitado a 14. Casi la mitad de primera ronda. Esto nos deja para calificar 16 más 1 jugadores. Antes de meternos propiamente con los grupos, quiero hacer énfasis en una cosa. No se mide igual el rendimiento de Víctor Wembanyama con el pick número 1 que a Chris Murray con el pick 23. Esto es importante. Cada jugador tiene un rol, unos minutos, un equipo, se espera más o menos. Al final de un jugador elegido al final de la primera ronda, pues hombre, es habitual que no juegue en su primer año. Por lo tanto, no podemos medir igual a jugadores que han sido elegidos en diferentes posiciones. Vamos con el primer grupo, los chavales que se están estrellando contra el Rookie Wall. Aquí hay un caso muy claro, y el resto están, no quiero decir a un nivel superior, porque sería decir demasiado, pero no se están estrellando de forma catastrófica como sí lo está haciendo Scoot Henderson, el número 3 del draft, el relevo de Damian Lillard en Portland Trail Blazers, y que cuando grabo
promedia casi las mismas pérdidas, 3,3, que tiros de campo anotados por partido, 3,6. Este dato es una cosa horrorosa, pero es que lo cierto es que Henderson no ha dejado todavía ningún gran partido. Cuando digo ninguno, es ninguno. Está muy fallón, noches de ser errático todo el rato en el tiro exterior y en las pérdidas, se le ve muy acelerado y al final, pues bueno, ya que está siendo un año tan complicado, por lo menos este inicio, ojalá pueda darle la vuelta, pero ya que está siendo un año tan complicado, que le sirva de aprendizaje al joven jugador. Se ve que tiene cosas interesantes, pero de momento pues no las está mostrando, no las está pudiendo mostrar, tampoco le ayuda al entorno. La cuestión, Scoot Henderson, de momento, el peor jugador en cuanto a rendimiento, pero con mucha diferencia de este draft 2023. Después tenemos, aquí os decía el segundo, la corrección que me ha hecho aquí el documento. Yo había puesto Keyonte George, el base de Utah Jazz, y me ha puesto Keynote George. Es una tontería realmente. El caso, este base que maravilló en la Summer League, pues le está costando un poquito más en la NBA. En general creo que es algo que va en la línea de los problemas que tiene Utah para construir un ataque sólido, ¿no? Eso precisamente que tenían la pasada temporada hasta los traspasos y que este año pues no tienen. Sufren sin veteranos y sin un base establecido. Pero claro, quiero destacar que entre Scoot y Keynote, iba a decir ya Keynote, y Keyonte, Scoot es leche total contra el rookie wall, y Keyonte, pues bueno, es sufrir el rookie wall, no poder mostrar o no poder ser exactamente el jugador que tú eres, pero no estar dejando un rendimiento paupérrimo. Eso también hay que dejarlo claro. Y por último, Chris Murray. Es curioso y llamativo cómo al final los 3 jugadores a los que hemos metido, o los que he metido en esta lista, bueno, son perimetrales, pero fijaros, Chris Murray, que por cierto es el hermano de Keegan Murray, luego vamos a hablar de Keegan Murray en la sección de estadísticas, Chris Murray, es cierto que tiene un rol bastante más pequeño, o un rol menos importante que los que tienen Scoot y el que tiene Keyonte, ya se me ha quedado lo de Keynote. El caso es que Chris Murray, es cierto que tiene un rol mucho más pequeño, pero también llegaba más preparado. Es decir, hablamos de un jugador que tiene 23 años. Hay días que es más importante, menos importante, pero no está dejando buenos partidos. Y varias veces que yo he visto a Portland, dices, joder, parece mentira que sea un jugador, digamos, tan preparado. Es cierto que me parece inteligente con su toma de decisiones, me parece bastante fiable, le hemos visto dejar buenos pases, pero no sé, quizás tampoco sería del todo justo meterle se está metiendo aquí una leche tremenda con el rookie wall, pero al ser un jugador de 23 años cumplidos ya en agosto, pues oye, quizás uno espera más rendimiento inmediato. Luego, segundo grupo, como veis, realmente poquitos que no estén dejando un buen rendimiento. Los que están rindiendo más o menos como se espera de un rookie. Y aquí vamos a encontrar aristas muy diferentes. Primero, Julian Strawther. ¡Bah! ¡Qué maravilla! La elección número 29 de la primera ronda por Denver Nuggets. A ver, tampoco me quiero volver loco, porque es cierto que tampoco está mucho más lejos en cuanto a promedio de minutos por partido respecto a otros jugadores a los que he dejado fuera sin calificar. Pero claro, Strawther está jugando en el campeón de la NBA y está teniendo minutos porque está gustando. Y se nota. A mí el chaval me gusta, yo creo que a todos los que hemos podido verle nos gusta, y a Mike Malone también le gusta, es que es muy evidente. Y lo cierto es que Denver pues parece haber encontrado otro joven interesante que cosechar para entrar en la rotación más adelante y de forma seria. La verdad que aquí tienen, o al menos parece que tienen, un sólido alero anotador para próximas temporadas, o sea que muy interesante este jugador, la verdad. Un jugador además que cumple 22 años el próximo abril, es decir, también viene más preparado y esto también es importante. Luego vamos con Brandon Miller, la segunda elección del draft. Lo cierto es que está pasando demasiado inadvertido, pero que está haciendo una buena temporada. ¿Qué ocurre? La pregunta es si es insuficiente para un pick 2 del draft. Se está destapando
lo que esperábamos, un sólido anotador. Si hubiese sido la elección número 10 o número 15 del draft, pues seguramente estaría en el siguiente grupo, en el de los que están jugando a un nivel superior. Pero viendo a Brandon Miller, pienso, joder, ¿cuál es el techo de este jugador? Porque ves un alero de 21 años, de 2,06 metros, muy buen tirador, que además es rápido para finalizar con potencia en el aro, pero viéndole ya, incluso como novato, que ya se hablaba mucho de su techo antes del draft, ¿cuál es su posición como referencia ofensiva en un equipo? Es decir, ¿va a ser más complemento o va a ser realmente una de las referencias? Ahí es donde está un poco el debate con Brandon Miller, ¿no? Oye, es un jugador que ya le está sirviendo a Charlotte, no ganan partidos, porque Charlotte no gana partidos, pero... A ver, ha sonado muy hater eso. Pero es la duda que tengo viendo a Brandon Miller, es decir, veo a Brandon Miller y digo, ¿en qué se va a convertir este jugador? Es la duda un poco que me deja. Siguiente, Ausar Thompson. Ausar Thompson. Le metería más arriba si pudiese, pero claro, es que en Ausar Thompson conviven dos partes. Por un lado, uno de los impactos defensivos más bestias que yo he visto en un novato, y sobre todo considerando que es un perimetral. Es una cosa que me vuela la cabeza. Detalles que le vemos, acciones que le vemos, cómo asfixia al rival, el físico que tiene, el tren super... Todo es una maravilla. Pero también es una de las peores muñecas que he visto nunca. Pero que he visto nunca en un jugador exterior de la NBA. O sea, es horroroso, es horroroso. Me encantaría mandarle al siguiente nivel, de verdad. Pero, por ejemplo, si Detroit tiene tantos problemas para anotar, es en parte porque él está en cancha. Cuando grabo está en un 13% en triples y un 69% en tiros libres. Me parece un jugador súper interesante, y como mejore un poquito con el tiro. Es una barbaridad lo que tienes ahí, pero como no mejore con el tiro, se va a quedar en un especialista de minutos muy limitados. O sea, ya no es la cuestión de, no, bueno, es que tira. No. Es que si tú no tienes un tiro medio decente, tus minutos están muy limitados. Y aquí no es que hablemos de un tiro... Bueno, es que es flojillo, no, es que es absolutamente terrorífico Ausar Thompson. Le puedes dejar solo y que haga un airball. Y no una vez, varias. Entonces, no quiero decir tampoco a lo mejor en el mismo partido de forma continua, pero es lo que estamos viendo con Ausar Thompson. El siguiente, dicho esto, Ausar Thompson me encanta, ¿no? Que uno dice esto y parece que le estoy aquí asesinando. Anthony Black, menuda joyita tiene Orlando. Está para madurar durante la temporada, hacer ese traspaso que traiga ese algo más que necesitan los Magic y que le den más minutos la próxima temporada. Un jugador muy interesante y que le pasa como a todos los rookies buenos de Orlando de los últimos años, que no sean Paolo Banchero, e incluso con Paolo Banchero también lo notamos para ser un número 1 del draft, que es básicamente que como son rookies que están en Orlando, no se habla de ellos todo lo que se debería. Y Anthony Black está dejando muy buenas sensaciones. Siguiente, Jordan Hawkins en los Pelicans ha sido una opción útil y de impacto inmediato para un equipo que realmente necesitaba a un jugador así por las bajas que tenían. De los mejores rookies en el arranque de temporada, mucha importancia en este equipo como tirador. Eso sí, quiero ver cuál es su rol con los Pelicans, recuperando ahora la rotación principal, que tiene pinta que va a caer bastante sus minutos. Y por último, Marcus Sasser, el base de los Detroit Pistons. Creo que un poco lo que se esperaba, un jugador más preparado y que está para aportar ya en la NBA, como estamos viendo. En un equipo mejor, seguro que luciría muchísimo más. Pero lo bueno también es que en Detroit está siendo una de las pocas notas positivas. Un base veterano, siendo rookie, para dar seguridad desde el banco, puntos, alguna asistencia y sobre todo mucha seguridad con el balón en sus manos. Y llegamos al grupo importante, aquellos que están a un nivel superior. El primero, hay que hablar de él. Víctor Wembanyama, por supuesto, y me dan igual sus porcentajes. Está en un equipo terrible, con una dirección bastante mejorable de Greg Popovich. Y para mí tiene muchísimo valor ser novato y sobre todo un novato diferencial
en una situación colectiva muy mala. Y rendir en esa situación colectiva es muy difícil. Es más fácil para un novato que le den un rol más específico y que esté mejor rodeado y funcionar que estar en un equipo muy malo y hacer las cosas bien. Oye, es que está en un 20 y pico en triples. Me da igual. Era algo esperable que Wembanyama no tirase bien de 3. Lo raro hubiese sido que Wembanyama llegase y en su primer año firmase un 42% en triples. Al final, está haciendo un 20-10 y su impacto en defensa. Imaginad cuando esté rodeado en condiciones con un equipo que juegue bien para él y le utilice bien. Porque es que tú les ves jugar a los Spurs y dices, oye, que podríais explotar más a Víctor Wembanyama, pero por X razones no lo hacen. Como digo, no es un rookie normal, pero claro, ¿qué ocurre? Que parece que muchos esperaban que promediase 35 puntos, 15 rebotes, 7 tapones y un 40% en triples. Pues bueno, es que luego la vida no es tan fácil, y muy poquitos son los rookies que llegan a la NBA y coge toda la historia. Muy poquitos son los que llegan y en su primer año, siendo proyectos verdes, porque Wembanyama está verde, hemos visto a otros con 22 años llegar y arrasar en su primer año. ¿Cuántos? Con el contexto de Wembanyama, de llegar a un equipo muy malo, de ellos ser un proyecto verde y en formación, llegan y arrasan. Es que lo que está haciendo ya es muy impresionante. Jaime Jaquet Jr., la sensación mexicana, la nueva jugada maestra de Pat Riley, de la cultura hit. Nos encanta decirlo, lo de la cultura hit, cada vez que hacen algo bien en Miami. Oye, mira, Jimmy Butler, qué guapo es, qué presencia tiene. Seguro que es por la cultura hit. Jaime Jaquet Jr. está gustando, está sumando con importancia y cada vez más. Y sobre todo se le ve con mucha confianza. Es cierto que ahora justo viene de unos partidos en los que está tirando peor, pero es un rookie preparado, cumple 23 años en febrero, justo lo que necesitaba Miami para una rotación que no pudieron reforzar tanto en verano como les hubiese gustado. Cuando grabo, en sus últimos 7 partidos, promedia 32,5 minutos. 32,5 minutos, es que es una barbaridad. Es cierto que son 16 puntos de media por partido, pero con peores porcentajes. Aún así yo remarco la subida muy importante de minutos, porque ahora mismo, Jaime Jaquet Jr. es el jugador principal del banco de Miami junto a Josh Richardson. Este me encanta. Bilal Coulibaly, uno de los tapados por estar en un equipo terrible como son los actuales Wizards. Coulibaly mola muchísimo. Hace jugadas que ganan en el baloncesto, jugadas que sirven para ganar partidos. Pero claro, está en los Wizards. Coulibaly seguramente no termine siendo All-Star por temas anotadores, sobre todo si a lo mejor en un equipo en el que está es muy competitivo ese equipo, tiene otros 2 compañeros que llevan la carga anotadora y él a lo mejor es el cuarto jugador o es el tercer jugador en jerarquía, una especie de Draymond Green en su equipo, sí que puede sumar alguna participación de All-Star si su equipo es muy bueno y llevan 3 All-Stars, pero en principio no lo será o no debería ser Coulibaly un All-Star. Aún así, va a ser uno de los mejores de esta camada en cuanto a impacto y no tengo ninguna duda. Cason Wallace sale desde el banquillo, da tiro exterior, da ritmo y ayuda a OKC a ganar. Es de las selecciones que creo que más se encajan con el equipo que les ha seleccionado. Es decir, tú ves jugar a Cason Wallace, ves cómo juega, ya me queda con el Cason Wallace. Ves a Oklahoma y dices, es que encaja, tiene mucho sentido la elección por cómo juegan y por el estilo que se gasta el equipo. Otra buena diana de Sam Presti. Y cuando grabo, Wallace está en un 52,3% en triples, líder entre los rookies. Derek Lively. Nadie esperaba ver a un pívot tan verde ofrecer tanto rendimiento. Tiene los instintos, pero también mucha solidez. Tyson Chandler le acogió para trabajar con él en verano y esa es precisamente su comparación. Que, ojo, no es poco. Y por supuesto, no es del draft 2023, pero tenía que estar. Chet Holmgren, líder en win shares entre los novatos, que, pues estando en OKC es más fácil, pero creo que hay que destacar todo lo que está consiguiendo. Hemos hablado ya mucho de Chet en este podcast, pero
tengo la sensación a nivel general de que incluso se está dando por hecho lo que hace, como si no fuese tan impresionante. ¿Cuántos novatos habéis visto así? ¿Cuántos novatos habéis visto que entren en un equipo de play-in, que prácticamente no hace incorporaciones a su rotación principal, salvo la inclusión del propio Holmgren? ¿Cuántos novatos habéis visto que entren en un equipo de play-in y les impulsen a ser top de su conferencia? Candidato a Defensor del Año, candidato a Rookie del Año y a All-Star. Y por supuesto, Chet Holmgren, el mejor de los novatos cuando cruzamos el cuarto de temporada. Hoy es lunes y eso en The Hustle Podcast significa que tenemos la sección de estadísticas, o al menos bastantes lunes de la temporada. Es cierto que cuando hacemos episodios especiales suelen caer el lunes y nos mata la sección de estadísticas, que a veces traemos cosas muy, muy interesantes. Hoy quería traer, aprovechando que hacíamos ese repaso de los rookies en la parte principal del programa, quería revisar otro de los aspectos clave en la NBA actual, como es el de los mejores tiradores en parado, porque la habilidad de ser un gran tirador en parado resulta fundamental en el baloncesto actual. Lo comentábamos, por ejemplo, en el caso de Ausar Thompson. Si Ausar Thompson no mejora como tirador, va a tener su rol limitado. Es cierto que eres muy bueno en defensa, y si eres muy bueno en defensa y muy diferencial ahí, pues bueno, no vas a necesitar tanto tiro para encontrar minutos, ¿no? Si eres menos bueno en defensa, sí que vas a necesitar ser mejor como tirador. Aquí hablando de jugadores que no son, digamos, la primera, segunda referencia de tu equipo, donde si eres un fantástico anotador, pues a lo mejor te puedes permitir no ser el mejor en defensa y es completamente diferente. Pero en la NBA actual, en el baloncesto actual en general, necesitas tiro exterior. Ya no es, mira, es tirador. No, necesitas tiro exterior. Y es una tendencia además que va al alza. Sí es cierto, y estábamos hablando ahora de la defensa, que la defensa creo que sigue estando por delante para ganar campeonatos. Es lo primero que tú necesitas. La primera receta para el éxito pasa por la defensa. Pero la defensa y el tiro, es decir, el tener espacio en ataque y ser efectivo desde el perímetro, son perfectamente compatibles. De hecho, debes tener ambas partes en tu fórmula para ganar. Necesitas defensa para ganar, pero el contar con tiradores fiables es clave, por lo que supone a nivel de puntos y a nivel táctico, de espacio, de poner a la defensa rival en una decisión difícil. ¿Paro la penetración de la estrella del otro equipo o le hago un 2 contra 1, o dejo liberado al tirador de la esquina, que es uno de los mejores de la liga desde esa zona? Esto como la propuesta más simple de todas, pero que así funciona el baloncesto. Y es muy simple en ocasiones. Bueno, en ocasiones diría que en la gran mayoría de ocasiones. Y por supuesto, el volumen es clave, y el volumen también va a ser clave para esta sección. No es lo mismo un 47% en triples lanzando 1,2 por partido que un 37% en triples lanzando 7 por partido. No te voy a decir qué es más valioso o qué es menos valioso. Si tú tienes un 47% en triples lanzando 1,2 por partido, eres el pívot suplente y tu perfil es sobre todo defensa, rebote, bloquear, y además un año de repente añades tiro exterior y te pones a meter medio triple por partido, está fantástico, y estás añadiendo una dimensión a tu juego que va a hacer muchas cosas muy difíciles para el equipo rival, aunque juegues 15 minutos por partido desde el banquillo. Pero, por ejemplo, si eres un base, un perimetral de tu equipo, tienes un 47%, que está fantástico, pero apenas tiras por partido, pues a lo mejor la defensa no te va a mirar tanto. O van a decir, bueno, puedo tener un poco más de margen para llegar a puntear su tiro si sé que es un jugador que no tiene amenaza de tiro sobre bote, que la mayor parte de lo que hace es tirar en parado y que aunque tira muy bien, tira muy poco. Hoy sacamos la muestra con, como digo, más de un 25% de la temporada disputada de los mejores y peores tiradores en parado, es decir, en catch and shoot, de lo que llevamos de la temporada NBA.
¿Qué vamos a hacer? Poner un mínimo de 4 intentos por partido y califican 58 jugadores. Alguno podría decirme, bueno, pero puede haber muy buenos tiradores por debajo de esa marca porque también tiran menos porque juegan menos minutos por partido. Y es cierto, pero aquí vamos a calificar a los grandes tiradores de volumen, para bien y para mal, que algunos deberían tirar menos. Y va a ser muy claro el caso cuando lo veamos. Los mejores. El primero, un jugador del que además se ha hablado para posibles traspasos y que tendría sentido, que saldría de Brooklyn Nets. Dorian Finney-Smith está en un 45,9% en triples con 5,6 intentos por partido. Es el 9º jugador de la NBA que más triples en parado lanza. Aquí tiene una joyita, un montón de equipos, que meter a Dorian Finney-Smith en tu rotación sería maravilloso. Imaginad precisamente si un equipo como Dallas consigue repescar a Dorian Finney-Smith. Luego tenemos a Malik Beasley con un 46,2% en triples y 4,8 intentos por partido. Hemos hablado ya de Beasley en el podcast, es un jugador muy útil, muy interesante, a mí me gusta, pero como escolta titular al lado de Lillard en Milwaukee, a lo mejor no es lo que necesitas para tener tanta importancia en el equipo. Y aquí se nos cuela un jugador que lleva siendo un perseguido por bastantes clubes europeos desde hace tiempo, pero él se resiste a abandonar la NBA. Matt Ryan, 46,8% en triples con 4,8 intentos por partido. Está en la NBA desde 2021, pero esta es la primera vez en la que estaba teniendo peso real en la rotación de un equipo. Por ejemplo, dejó un partido de 20 puntos y 6 de 8 en triples contra los Pistons, pero os decía que estaba teniendo peso real porque ya está completamente fuera de la rotación. Solo jugó en los primeros 13 partidos, un poco la línea de lo de Jordan Hawkins. Empezó muy bien la temporada, teniendo muchos minutos, dejó partidos impresionantes, pero en cuanto los Pelicans han ido retomando su rotación, han desaparecido sus minutos. Pero tenemos ante todo un jugador que está siendo con diferencia, el mejor tirador en parado. Está tirando un poquito menos que Dorian Finney-Smith, pero, bueno, un poquito. Hay una brecha en sus intentos, tampoco salvaje, pero es que es el único jugador de los que intenta más de 4 triples por parado en partido que está por encima del 50% de acierto. Y por supuesto, no podía ser otro que Don Stephen Curry. Creo que una de las mejores facetas de meter a Chris Paul en el equipo es que puedes impulsar todavía más las situaciones de movimiento sin balón de Stephen Curry, donde sabemos de sobra que es una locura. Y oye, se habla mucho de es que Curry lo más habitual es verle tirando sobre bote, por ejemplo, pasando un bloqueo. Pero estamos viendo, y no es algo nuevo, que Curry es un espectacular tirador en parado y todo lo que puedas explotar esto será mejor. Un poco en la línea de lo que hablábamos de James Harden, muchísimo más reducido, por supuesto, de, oye, en playoffs te cuesta meter los triples sobre bote, pero siempre los has metido en parado. ¿Por qué no empiezas a tirar en parado ahora que tienes compañeros en tu equipo que te facilitan esas situaciones? Pues con Stephen Curry, que, por supuesto, un nivel muy superior, a esto lo vemos, ¿no? Que es un excelente tirador en parado. Es el mejor tirador, ¿qué vamos a decir? Vamos ahora con la parte más interesante, los peores tiradores en parado de la temporada. El primero, con 4 intentos por partido, es decir, justo al límite del volumen, un 32,5%, que ojo, es una mala cifra, pero no es una cifra horrorosa. Julius Randle. Es cierto que está por debajo del 33%, que un 33% es lo que te permite hacer un punto por posesión, es decir, tiro 3 triples, meto 3 puntos en 3 posesiones, un punto por posesión, y que Randle está un poquito por debajo, pero bueno, un 32,5%, considerando que no hablamos aquí precisamente de un fantástico tirador, no me parece tampoco la peor de las cifras. A mí lo que me sigue sorprendiendo es que Julius Randle tenga tantos intentos de triples por partido, lo hablábamos el otro día con el caso de Quentin Grimes. Pero aún así, hay 3 jugadores peor que Randle, que no son los peores. El primero de ellos, Kevin Huerter, está en un 32,1% en triples con 4,4 intentos. Esto sí que es más destacado porque hablamos de uno de los, a priori,
especialistas perimetrales de toda la NBA en tiro exterior. Entonces, una cifra que desde luego le interesa mejorar, tanto a él como a Sacramento. Y tenemos a dos jugadores de Memphis Grizzlies. Jaren Jackson Jr., 31,8% con 4,2 intentos. Y Santi Aldama, 31,1% con 4,9%. Es decir, menos acierto y más tiros que Jackson Jr. Creo que en parte es normal por la situación que vive Memphis sin sus referencias, sin Ja Morant. Y yo soy de los que piensa que cuando Memphis tenga ya todo situado, pues estas cifras volverán a sus... no sabía qué palabra decir, a sus cifras más normales. Vaya. Tenemos luego a uno que en verdad no califica porque solo ha jugado 3 partidos, pero quería comentarlo. Bojan Bogdanovic, 27,8% con 6 intentos, pero claro, de nuevo, solo jugó 3 partidos. ¿Necesitarían los Pistons ahora la presencia de Bogdanovic para abrir la cancha un poco? O sea, sería... y Monty Williams podría respirar tranquilo. Pero bueno. Y por último, el peor tirador en parado de lo que llevamos de temporada. Con 5,6 intentos por partido y un 28,1%, Keegan Murray. Es llamativo porque aquí hablamos de un especialista, de un 3-4 abierto tirador, que ha mejorado en defensa, que nos gusta, perfecto, pero es un tío con muñeca, que lo que tiene que hacer es meter los tiros. Pues fijaros, una parte importante de sus lanzamientos de triple, 2,5 por partido, son en lo que considera NBA Stats como triples liberados. Y ahí está en un 35%, lo cual no es terrible, pero tampoco es una buena cifra, aunque está por encima de su propio registro medio. Lo peor, llega en los triples muy liberados, aquellos en los que NBA Stats considera que el defensor está a más de 1,8 metros de distancia. O sea, casi 2 metros. Tienes espacio y tiempo para lanzar. Y eres un gran lanzador. Bueno, pues de estas situaciones, Keegan Murray tiene 4,1 triples por partido. Y ahí está en un 27,9%. Lo que nos explica por qué el acierto de Keegan Murray está siendo tan bajo. Porque está fallando buenos triples liberados. De hecho, es que cuando lo miré, era el jugador de Sacramento, creo que lo tengo aquí abierto todavía, era el jugador de Sacramento, sí, es el jugador de Sacramento que más triples liberados está lanzado. El siguiente, que es de Aaron Fox, está lanzando un poco más de 3 por partido, 3,3, con un 44%. Luego Malik Monk, 3,2, un 46%. Entonces, es llamativo. Kevin Huerter, que le teníamos un poco más arriba, 2,9 triples muy liberados por partido, 38,5%. Es llamativo ver como un muy buen tirador, como Keegan Murray, especialista en parado sobre todo, está fallando tantos tiros liberados. Pero bueno, seguro que más de uno está como Keegan Murray y está fallando más tiros liberados de los que le gustaría, tanto en la cancha como fuera de ella, pero así es la vida. Yo no pido ni meter los triples, que no veáis el porcentaje que llevo este año. Con no tener esta voz nasal y el dolor de garganta, yo para el miércoles me conformo. Pero bueno, lo descubriremos pronto. Así que, ya sabéis, nos vemos el jueves en el próximo episodio de The Hustle Podcast.